Pues muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta actividad formativa organizada por Almazuela, Federación Española de Asociaciones de Educación y Mediación en Cultura, Museos y Patrimonio. Yo soy Rosa Hervás, de la Asociación Amurén, de la región de Murcia, y miembro de Almazuela. Os presento también a Idoia Orbe, de la Asociación... Perdón, Orba, de la Asociación Ondarez del País Vasco, Laura Hernando de Almazuela y también está con nosotros Joana de la Asociación Taula. De momento no hay alguien más de las asociaciones que constituimos Almazuela. Yo no lo veo, pero en fin. Y finalmente os presento a nuestra ponente, Andrea Granel, de la Universidad de Barcelona, que ella misma se presentará cuando inicie su exposición. La verdad es que nos alegra mucho contar con vuestra presencia en este curso titulado Evaluación de Proyectos de Educación y Mediación en Cultura, Museos y Patrimonios. Se trata de una propuesta que nace con el propósito de ofrecer un espacio para pensar, compartir y aprender sobre cómo evaluar de manera más consciente, participativa y significativa nuestros proyectos culturales y educativos. Sabemos que evaluar no es solo medir resultados, eso ya nos lo dirá Andrea, sino también comprender los procesos, escuchar a los diferentes agentes implicados y aprender de la experiencia para seguir mejorando nuestras prácticas. Por eso este curso busca ofrecernos herramientas que nos ayuden a integrar la evaluación como una parte natural y creativa del trabajo en educación y mediación cultural. El curso está organizado en 2 cápsulas formativas, las 2 online, que combinan contenidos teóricos, ejemplos prácticos y espacios de diálogo. En la primera cápsula, que celebraremos hoy, nos introduciremos en los fundamentos de la evaluación, qué significa evaluar, por qué lo hacemos y qué enfoques existen dentro del ámbito cultural y patrimonial. Veremos también cómo incorporar la evaluación desde el propio diseño de los proyectos. En la segunda cápsula, prevista para el 24 de noviembre de este año 2025 y de la que oportunamente os informaremos para que os inscribáis, nos centraremos en herramientas y estrategias prácticas, desde técnicas de recogida y análisis de información hasta formas de comunicar los resultados de manera útil y transformadora. Cada sesión está pensada para generar reflexión colectiva y para ofrecer materiales y recursos que nos servirán más allá de este espacio formativo. Con esta iniciativa, la Federación Almazuela reafirma su compromiso con la formación continua de quienes trabajamos en cultura, en educación y mediación y con la construcción de una comunidad profesional que aprende, se apoya y crece de manera conjunta. Esperamos que este curso sea un lugar para el intercambio, la inspiración y la mejora de nuestras prácticas. Os deseamos que lo aprovechéis mucho y os agradecemos vuestra participación. Bienvenidas y bienvenidos a este proceso de aprendizaje compartido. Adelante, Andrea. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias primero por vuestro tiempo. Y bueno, que estoy muy contenta y con muchas ganas, ¿no?, de empezar esta formación que ha tenido tanto éxito. Gracias a todas las Almazuelas, sobre todo, por la organización y por contar conmigo. Y bueno, espero que sea, como decías, Rosa María, un espacio de aprendizaje y que no esté hablando yo 2 horas, sino que podamos hacer una formación, pues, de manera participativa. Pararme, por favor. Y la idea es que podamos participar, comentar y, sobre todo, resolver dudas que tengáis. Y veréis que he puesto ejemplos a nivel tanto internacional como nacional y más locales de aquí del territorio catalán y espero que, bueno, que os sea que realmente os sea útil. Esta es para mí lo importante de la formación de hoy y práctica y que os sirva. Entonces, si os parece, empiezo a compartir. Un momento. Vale, ¿veis aquí la diapositiva? ¿Sí? Perfecto, un momento, sí. Pongo así. Perfecto, pues empezamos. Este es el índice, lo que voy a hablar esta tarde. La idea es, lo tenéis también ya cuando os presentamos el curso, ¿no?, cada una de las partes, pero la idea es esta, hacer una breve presentación. Después, muy importante, ¿no?, a qué marco conceptual nos estamos refiriendo. Luego ya entraremos en las pautas para el diseño de la evaluación.
luego para el análisis y finalmente una reflexión final que, como os digo, la idea es que podamos participar y que no esté yo hablando todo el rato, ¿eh? Entonces, si queréis, primero me presento. Algunas ya me conocéis, he visto también, bueno, gente que nos vamos viendo en jornadas, en formaciones, somos del sector, entonces, para las que no me conozcáis, pues yo estoy trabajando en temas de evaluación y ahora ya desde hace tiempo también en temas de accesibilidad, sobre todo, y tengo experiencia sobre todo en temas de diferentes tipos de evaluación, ¿no? No solamente esta evaluación típica que se hace al final, ¿no? Más sumativo cuando quieres saber los resultados finales, sino que he tenido la oportunidad de aprender y de realizar diferentes tipos de evaluación y también en diferentes escenarios a nivel cultural y sobre todo en museos y equipamientos patrimoniales. Entonces, pues espero que mi experiencia también os sirva para, pues, para inspiraros y para ver que sí que se puede evaluar y que se debe, ¿no? Evaluar, sobre todo poner en valor esta evaluación, que yo ya llevo más de 10 años intentándolo y ahora estoy muy contenta pues que ya estemos en este punto de que la gente no ha calado, se lo cree y hay que realizar estas evaluaciones. En tema de accesibilidad también estoy trabajando actualmente, tanto a nivel profesional como también impartiendo docencia. Como ha dicho en la presentación, yo estoy en la Universidad de Barcelona y concretamente en el máster de Gestión de Patrimonio y Museología, con una asignatura, es optativa, sobre museos y accesibilidad. Y también soy tutora de trabajos de máster. O sea que estos dos temas, ¿no? Evaluación y accesibilidad, pues son las temáticas que más estoy trabajando. Y ahora, si queréis, antes de empezar y para un poco presentaros también, me gustaría que pensarais en estas dos preguntas que tenéis aquí en la pantalla, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo, ¿no? Desde mi ámbito profesional de evaluación y también qué nota me pongo, ¿eh? Como empecemos ya evaluándonos y ver un poco qué percepción tenéis de lo que estáis haciendo. Y si queréis, podéis poner la nota en el chat. Yo ahora voy a dejar de compartir. Y me gustaría ir viendo también qué notas vais poniendo en el chat y si alguien se anima a querer decir por qué, por qué tenéis esta percepción. Del 1 al 10, ¿no? Yo, en mi trabajo, lo que estoy haciendo ahora, ¿qué nota os pondríais? Vale, perfecto. Hay gente que empieza a contestar. Un 6 veo por aquí. ¿Qué nota? Animaros, sin pensarlo mucho, ¿qué nota os pondríais? Vale. También hay algún 6, 8, 6, 7,5, ¿vale? 8, 7, 7. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Vale, las personas que habéis puesto, si alguien quiere comentar su nota. Igual las personas que os habéis puesto, ¿no? Un 7, un 8 o las personas que se han puesto también la nota más baja. Si queréis comentar un poco lo que estáis haciendo. Bueno, me arranco yo, venga. Venga, gracias. He visto que Paloma se ha puesto un 3, no es verdad. Pues mira, yo me he puesto un 6 porque siento que hay ciertos protocolos, ¿no? O bueno, cierta sistematización que sí que está, pues de hacer un plan de evaluación, tener indicadores, también hacer un ejercicio de evaluación tanto cuantitativo como cualitativo posterior al proyecto y tal. Pero siempre está esta sensación de no tener muy claro si realmente estás, o sea, en qué medida estás evaluando. O sea, sí que a mí me sirve mucho para mi práctica y posteriormente otros proyectos, pero es verdad que no sé si realmente esa evaluación de alguna manera llega a ser relevante o interesante para una persona que no ha formado parte del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa sensación, como que creo que es un trabajo bien hecho, pues está aprobado, pero que todavía le falta como, bueno, no sé si es rigor o profundidad o algo así. Perfecto. Perdona, si nos puedes recordar tu nombre y de... Sí, es que aquí soy Alex, perdón, que es que aquí pone el del proyecto. Perfecto. Gracias, Alex. Vale, hablabas también del tema de la difusión, ¿no? De cómo
cómo llegamos también, esto es súper importante, ¿no? Después lo hablaremos cuando hacemos una evaluación, ¿no? También darla a conocer lo que hemos hecho y también los resultados. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Sí, adelante, Jesús. Vale, ¿enciendo la cámara? No hace falta, sí la enciendo. Vale, se me oye, ¿no? Bueno, Sí, se te oye, como quieras. Vale, sí, me la pongo aquí. A ver, yo he puesto un 6, pero me es un poco complicado evaluar cualitativamente la propia práctica, ¿no? de evaluación. Porque, a ver, sí que es cierto que cuando realizamos proyectos en los que vamos a implementar como mediadoras culturales, es difícil poner énfasis en todos los ámbitos, incluido la evaluación, ¿no? Una está pensando en que funcionen los recursos, que funcionen las actividades y las diferentes estrategias que hemos diseñado y poner también, digamos, el tiempo y los recursos necesarios para ver que eso funciona y de qué manera está funcionando y cómo lo está haciendo, pues muchas veces se nos va, ¿no? En cambio, cuando realizo trabajos, hablo a nivel personal, ¿no? Cuando realizo investigaciones como evaluador, es mucho más sencillo porque te dedicas solo a eso y actúas como un agente externo, ¿no? Entonces, no hay como una especie de conflicto de intereses. Por ejemplo, yo como docente, no me es muy difícil evaluar mi propia práctica porque, claro, puede ir en contra, ¿no? Los resultados pueden ir en contra de lo que yo pretendo hacer. Y es muy difícil y a veces criticarse es como... sin embargo, cuando tú estás evaluando un proyecto externo que tú no has diseñado, no has ejecutado y no has desarrollado, pues es mucho mejor, ¿no? En términos de eficiencia y de objetividad. No sé si me he explicado, igual me he liado un poco, perdonad si he ocupado demasiado tiempo. No, perfecto. Jesús, has sacado un tema también súper importante de quién es, ¿no? La persona, ¿no? Que evalúa si estás dentro del proyecto o ya como evaluadora externa. También lo hablaremos. Sí, totalmente, ¿no? Cuesta a veces, ¿no? La propia autoevaluación cuesta y por eso este ejercicio también de hacer esta percepción, ¿no? Porque lo que decíamos, igual alguien percibe que hace mucho y otros perciben que hacen poco, pero están haciendo mucho. Entonces es interesante cada uno cómo se posiciona. Vale, hay una mano levantada. Pepa, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues Pepa, de Colectivo Noray, de la Asociación Trenzadera, de aquí de Aragón, ¿vale? Yo me he venido arriba, he puesto un 8. Venga, bien, de autoestima, bien ahí. He venido arriba. He de decir que pensaba más en el global del trabajo que en el propio proceso de evaluación, porque tengo que decir que para nosotras es difícil encontrar cómo evaluar. Trabajamos, algunos proyectos son nuestros y el público con el que trabajamos solo depende de nosotras, pero en muchos casos no, porque cuando trabajamos para museos las evaluaciones las hacen las propias instituciones. Entonces, lo que quieren ellas evaluar como institución muchas veces no es lo que nos gustaría a nosotras evaluar. Entonces, como que ahí encontramos esa dificultad, pero que yo creo que estar en el camino, estar en el deseo de que queramos hacerlo y buscar la mejor manera para hacerlo, me parece que es algo importante y creo que por eso estamos aquí tanta gente, ¿no? Igual eso después del curso no pondré un 8 seguro. Bueno, gracias. Perfecto, Pepa, gracias. Sí. Totalmente lo que estáis diciendo, ¿no? De la dificultad, ¿no? De poner en valor y también de qué mirada, ¿no? Y de cómo también entendemos la evaluación. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? No sé si había alguien más. Pues si queréis, yo mismo comento Sí. un poco alguna cosa más. Bueno, al igual que comentaba Pepa hace un momento, yo también estaba pensando algo muy parecido. O sea, que realmente en mi propia práctica, como no tengo, digamos, sí que tengo por un lado, digamos, la agencia como para evaluar, pero ese papel recae siempre en la institución. Entonces, ahí está esa dificultad muchas veces de luchar contra una perspectiva cuantitativa cuando tú querrías aplicar otros indicadores, ¿no?
Perfecto, Darío, gracias. Sí, a ver, de eso se trata y también romper, ¿no? Como decíais, con un poco lo institucional que a veces es como muy estipulado, ¿no? Con estos cuestionarios que decimos que siempre, que parecen exámenes, ¿no? Seguramente la mayor parte de veces. Por eso también espero que hoy os dé pistas, también algunas metodologías diferentes, más visuales, que comentaremos. Pero sí, sí, totalmente, ¿no? La dificultad de siempre tener... ¿no? Como decíais, ¿no? Desde la institución una evaluación más estricta. ¿Vale? Paloma, sí, adelante. Bueno, pues yo me he sentido interpelada tanto por Pepa como por Darío, porque yo soy la institución, esa que efectivamente, como decís, demasiado a menudo tendemos a una evaluación muy cuantitativa, muy de cuestionario, muy anticuada, muy, ¿no? Y vamos, estáis completamente en lo cierto, ¿vale? Y mi presencia aquí, de hecho, pues responde un poco a intentar empezar a incorporar otro tipo de evaluaciones, pues por ejemplo en el proceso, que apenas se hace, no solo finales, más cualitativas, más imaginativas, más divertidas, más útiles también para replicar los procesos en otros lugares, en fin, todo eso. Perdón desde la institución. Gracias, Paloma. Y qué bien que tengamos a la institución aquí, gracias. Bueno, en concreto, yo trabajo en el Centro Dramático Nacional. Gracias. Vale, no sé si alguien más quiere expresar, según su percepción, la nota que ha puesto. Sí, adelante, María. Gracias. No se te oye, disculpa. Ahora sí, disculpad. Bueno, yo soy María, hago trabajos de mediación cultural en la Fundación Taniqueta en Llumayor, Mallorca. Y en este caso soy yo, digamos, la que me autoevalúo, ¿no? Después de cada visita con los escolares. Y hay un factor que creo que también es esta parte social un poco, ¿no? Del destinatario del proyecto, ¿no? A veces tú vas con unas intenciones y en función a lo mejor de cómo está el grupo ese día, de cómo está el público ese día, ¿no? Luego tú, a la hora de hacer el post, la evaluación post, que digamos, ¿no? También ves que a lo mejor en según qué cosas, pues no has llegado, ¿no? Y es como que tampoco depende 100% un poco de la institución, ¿no? Y ese es un poco también mi caso y porque me apetecía también hacer esta formación, ¿no? Para intentar encontrar un poquito el equilibrio y no tanto como en echar culpas, ¿no? Sino en ver, bueno, otras maneras, ¿no? de encajar un poco nuestra voluntad como institución en este caso y también un poco cuando la cosa se lía, sí, un poquito, ¿no? Pues sí, como ajustarlo todo, ¿no? Dentro de un proceso de evaluación. Perfecto. Gracias, María. Como educadora, ¿no? También lo que decías de cada día, no soy yo la que me evalúo. Sí, sí, veremos ejemplos. Perfecto. Gracias. Vale, no sé si alguien más, una última intervención. Si alguien quiere añadir. ¿No? Vale, pues continúo compartiendo. Gracias. A ver, perfecto. Muy bien. He recogido yo también, predicando con el ejemplo de la evaluación, ¿no? Vuestras respuestas de este cuestionario y quería mostraros un poco lo que ha salido, si os parece, antes de empezar, las expectativas que teníais todas, ¿no? Primero, gracias, porque de todas las personas, pues 15 respuestas que hemos recibido son muchas. Esto, ¿no? Manifiesta vuestro interés. Y para que veáis un poco, cuando aquí os pedíamos directamente el nivel de conocimiento sobre evaluación, del 1 al 10, pues bueno, una media, estamos ahí en el 5, algo, bueno, hay gente que igual, ¿no? Pues ya tiene más experiencia y otros que no, otras que no. En tipo de evaluación que más os interesaba aprender, aquí están los resultados, sale más bien focalizada en evaluación formativa, lo que decíais, de proceso, y ahora lo explicaremos, y evaluación sumativa después de la actividad.
En aspectos que queréis tratar en esta formación, había puesto diferentes metodologías. También está ahí empatado, metodologías cualitativas con metodologías nuevas, ¿no? Estas nuevas metodologías igual más divertidas, lo que decíais, o que no resulten, ¿no?, tan estrictas. ¿Qué esperas lograr de esta formación? Básicamente el 50% habéis puesto a aprender, ¿no?, a integrar la evaluación en mis proyectos. Vale, espero hoy daros herramientas para poderlo hacer y necesidades para evaluar en tu entorno profesional. Básicamente también, porque siempre hablamos, ¿no?, de la falta de tiempo y de recursos, que por supuesto es una realidad que se da, y el 37% formación, decíais, ¿no? Pues como estas formaciones que estamos realizando ahora mismo, con lo cual, pues vamos a ello. Comentarios antes de la formación, no quería dejar de poneros las dos respuestas más cualitativas, donde, ¿no?, alguien ha dicho esto, ¿no? Uno de los aspectos más difíciles, pero a la vez más importantes en el diseño, implementación y realización de los proyectos de mediación es la evaluación y medición del impacto de nuestras actividades, ¿vale? Impacto, sale la palabra en muchos sitios. Sin embargo, normalmente no se suele dar tiempo ni recursos, lo que decíamos, para ello. Creo que es muy importante que mediadoras e instituciones conozcan la importancia de evaluar, así como qué herramientas utilizar y cómo ponerlas en práctica, más allá de realizar encuestas de satisfacción. Un poco lo que habíais dicho, también hemos comentado antes. Y después me gustaría conocer ejemplos de propuestas de mediación y qué tipos de evaluaciones han utilizado. Me gustaría conocer evaluaciones de impacto emocional en el público que participa en propuestas mediadas. Vale, pues esto me ha ido súper bien para un poco también ordenar la presentación y daros ejemplos concretos y también de cara a la siguiente, ¿no?, cápsula, también hoy pues miraré de recoger lo que salga para también pues poner datos que sean de interés. Empecemos. A mí me gusta empezar siempre con este mapa. No sé, seguramente lo conocéis, es el mapa de Hobo Dyer, que básicamente lo que hace es poner, ¿no?, situarnos todo lo que es el norte global, ¿no?, le da la vuelta y nos lo pone abajo en el sur y bueno, es una manera de ver, ¿no?, una perspectiva totalmente diferente al mapa que normalmente estamos acostumbradas a consultar, ¿no? Entonces, bueno, me diréis, ¿qué tiene esto que ver con la evaluación, no? Pues básicamente que se trata, ¿no?, como dice Anaïs Nin, un poco de que realmente no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos nosotras, ¿no? Entonces, en evaluación esto es muy importante porque, como habéis visto ahora, cada una se ha puesto una puntuación, pero al final depende mucho de tu experiencia y tu percepción, ¿no?, como profesional y cómo también te puntúes tú, cómo de autoexigente seas y cómo veas tú las cosas. Entonces, el tema de la evaluación, ¿no?, normalmente a nivel de marco conceptual, y seguramente ya lo conocéis, pero lo primero que viene a la cabeza, ¿no?, cuando siempre preguntas sobre evaluar es el color rojo, ¿no? O sea, realmente algo no muy positivo. Normalmente a nivel educativo hemos sido educadas con esta idea de más negatividad, ¿no?, de que nos están evaluando, lo que decíamos, examen. En cuanto a la definición, pues evaluar al final es señalar el valor, ¿no?, de alguna cosa, determinar el valor o la importancia de algo. Evaluación escolar, lo que os decía, más estas emociones negativas de que te tienen que poner una nota, de que tienes que cambiar las cosas, algo costoso, proceso lento, ¿no? Pero es importante tener presente que sin evaluación no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de que hayan unos criterios claros y explícitos para que todo, ¿no?, el alumnado a nivel educativo pues sepa con qué criterios lo están evaluando y con qué ítems, ¿no?, para después poder entender esta evaluación. Entonces, bueno, siempre me gusta también citar a Neus Sant Martí, seguramente ya la conoceréis, de la Autónoma de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ella siempre habla de evaluar para aprender, ¿no? Incluso va más allá y dice que evaluar es aprender directamente. Y también quería poneros un poco de historia de la evaluación. Igual ya lo conocéis, pero así muy rápidamente, y lo voy a decir muy rápido porque esto podría durar una sesión entera solo a explicar un poco esta historia, pero dónde viene. Pero es muy curioso porque todos los profesionales que iniciaron estos estudios venían del ámbito de la psicología, ¿vale? Empezaron en 1928
en Yale University, el profesor Robinson, el profesor de psicología, que justamente empezó a estudiar todo el estudio del comportamiento de las visitantes del museo. ¿Vale? Pues desde por qué cogían un folleto, ¿no? Para poder conocer el contenido, hasta al final descubre, o sea, empieza todo de estudios, ya veis, más cualitativos, cómo la motivación de los visitantes va bajando, ¿no? Hasta el concepto del museum fatigue, ¿no? De la fatiga museística, que todas seguramente habremos experimentado en algún museo. Después Melton, que es su discípulo, también sigue estudiando este diseño expositivo, ¿no? De los comportamientos del visitante a través, ya os digo, de psicología conductual, estímulo-respuesta. O sea, realmente en el ámbito psicológico aquí también era un punto pues importante. Luego, en los años 40 y 50 hay esta Segunda Guerra Mundial que entonces apenas se encuentra en estudios, pero en los 60, como también sabréis seguramente, entra el tema de la educación en los museos, ¿no? Entonces, todo este interés que aún hoy sigue candente de cómo evaluamos, ¿no? Este aprendizaje, ¿vale? Luego, escriben en la Universidad de Wisconsin, empiezan a desarrollar este interés sobre el contenido, ¿no? Los labels, las cartelas, ¿no? Y ya de aquí empieza a no solamente vamos a evaluar al final, sino lo que decíais, ¿no? También este proceso. Falk y Durkheim, también los conocéis seguramente, en los años 80 ya dicen, no, es que esto es más complejo de todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aquí entra una persona con un contexto personal, social y físico, ¿no? O sea, antes de tener esta experiencia en un entorno museístico patrimonial, ya viene esta persona con todas unas ideas previas que hay que tener en cuenta. Y después, en el 86, pues escriben ya, van más allá, ¿no? Y evaluación inicial, o sea, ya no solamente evaluar a nivel el proceso y el final, sino antes de una exposición. Todo esto contexto estadounidense y continuamos con todo en los años 90 la idea del museo como contexto de aprendizaje. Aquí Beverly Serrell es la persona que ha hecho muchos estudios sobre Time and Tracking Visitors, lo que sería de realmente traquear, ¿no? Ver todo el comportamiento específico de los visitantes y sobre todo se interesó por las cartelas, ¿no? Por esta información del contenido museístico, que sea breve, qué información estamos dando, de qué manera la estamos dando, y aquí ha habido mucho, ¿no? Se ha desarrollado mucho hasta hoy en día, que hasta estamos diciendo que las cartelas tienen que ser accesibles, ¿no? Para todas las personas, incluso en braille, con letra más ampliada, etcétera. En el 98, pues se habla ya incluso de museo constructivista, toda esta experiencia del museo como construcción de aprendizaje. Y aquí ya empiezan, ¿no? Estas nuevas autoras a hablar ya del visitante, incluso pues como cliente, ¿no? A nivel pues más marketingiano, o Simon, que ya habla de como partner, ¿no? Como socio o como ya hacer partícipe a la gente de todas las exposiciones. Bidgood también desde el ámbito de la psicología tiene 2 volúmenes súper interesantes del 2011 que explica este diseño, ¿no? Viniendo del ámbito psicológico, pero cómo diseñar estos estudios también. En el 2013, Falk y Durkheim, pues este libro que también lo conoceréis, The Museum Experience Revisited, va más allá con todo el tema de la experiencia del visitante y estos últimos años, lo he puesto así, yo lo explico muy rápidamente, pero también libros y referentes que van más allí, ¿no? De la experiencia. Pues el rol del museo en la sociedad, o sea, cómo nos afectan directamente en las instituciones culturales, cómo de relevantes son, ya Nina Simon en segundo libro, ¿no? También en el 2016, y luego tenemos esta era COVID y post-COVID, donde muchos estudios, pues, ¿no? Hubieron muchos estudios más interesados en el tema del público visitante, ¿no? Después del COVID, como esa transformación también hacia el público virtual de esa época. Después, hasta ya estos últimos años, tenemos este libro referente también de Value of Museums, que todo ya directamente, ¿no? Museos como fuente de bienestar. Y ya aquí estamos en la era, ¿no? del bienestar, ¿no? Del arte en la salud y todas estas evaluaciones que ahora se están haciendo cada vez más sobre la accesibilidad universal, ya no solamente física de estas rampas
y sensoriales, ¿no? De estas alternativas auditivas y visuales, sino ya a nivel cognitivo, ¿no? De comprensión de contenido. Y lo he hecho muy rápido para para saber un poco de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y no puedo dejar, ¿no?, de citar a Eloisa Pérez Santos de la Universidad Complutense de Madrid y a Rosé Calaf, ¿no?, de la Universidad de Oviedo, que, bueno, son personas referentes con estos dos libros que, aunque han pasado años, pues son aún referentes. Entonces, la cultura de evaluar, ¿no?, lo que os decía, que os preguntaba al inicio, ¿no? Realmente, ¿cómo estáis, ¿no? ¿Qué cultura hay en vuestra institución o en vuestro sector profesional? Normalmente hay poca, ¿no? Vamos a decirlo así, o hasta los últimos 10 años ya se ha trabajado mucho y se han potenciado las evaluaciones, pero aún falta, ¿no? Aún falta, pues, ir un poco todas a la una para acabar evaluando, pues, una exposición, un proyecto o una actividad educativa, que es lo que hoy aquí nos ocupa, ¿no? Pero deciros que sí, que a nivel internacional hay muchas organizaciones supranacionales incluso que están evaluando, ¿no? Y os las pongo aquí, seguramente ya las conoceréis, como la American Alliance of Museums o aquí a nivel estadounidense también, Institute of Museum and Library Services, o ya en Canadá también tenemos una Museum Association, en Australia, y a nivel europeo, pues el Arts Councils de Inglaterra, o en Francia, ¿no?, y hay el OSIM, que también lleva muchos años trabajando el tema de la evaluación a nivel museístico en exposiciones. O sea que todas estas instituciones de hace años que están trabajando en la evaluación, y si entráis y si las conocéis ya lo sabréis, tienen colgadas en sus páginas web toolkits, un montón de información acerca de cómo hacen ellas estas evaluaciones. Entonces, es interesante también, no sé si los conoceréis, pero si podéis y tenéis la oportunidad de ir a estos congresos y jornadas, yo os lo recomiendo si os interesa este ámbito. Por ejemplo, en Estados Unidos hay la Visitor Studies Association, en Inglaterra está el Visitor Studies Group, que estos dos congresos básicamente la gente que va es gente que está evaluando, o sea, gente que su perfil profesional es o evaluador en un museo o llevan a cabo evaluaciones a nivel cultural. Entonces, esto es súper interesante porque te encuentras, pues, con gente que es la, pues, jefa de planificación y evaluación del museo. Sí, este perfil existe a nivel internacional, se puede encontrar en algunos museos, pues, más grandes, obviamente, pero, pues, bueno, que sepáis que se están haciendo muchas evaluaciones y entonces también se comparten, ¿no?, en estos congresos y jornadas. Ibermuseos también, seguramente lo conoceréis, pero todo lo que se está haciendo, por supuesto, es desde Iberoamérica, pues, bueno, también lo cuelgan, también lo difunden y también es súper interesante estar al día de todo lo que se está llevando a cabo, ya os digo, a nivel internacional. Más aquí en nuestro entorno, pues el Observatorio de Educación Patrimonial de España, por supuesto, seguro que también ya lo conocéis, y el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos, ¿no? Todas las evaluaciones que están haciendo los museos estatales, pues también ahí tienen informes y todo también colgado, ¿no?, para consulta pública. Y aquí en Cataluña, pues también tenemos el Observatorio de Públics de Patrimoni Cultural, que un poco también es el mismo escenario de, bueno, todos los estudios de público que se recogen, pues también se cuelgan y se difunden. Entonces, ¿qué se evalúa, ¿no?, al final en este entorno cultural? Básicamente, ya hasta ahora eran los visitantes, ¿no?, aquel número de personas, pues, que entran al museo, lo que nos interesaba. Después ya se ha empezado lo que decíamos, esta experiencia museística, ¿no?, aparte de la satisfacción de la visita, pues ir más allí, ¿no?, más allá de realmente tú cómo te has sentido durante pues, estos minutos de tu experiencia en ese día o en esa actividad concreta en un museo o en una institución cultural. El aprendizaje, ¿no? ¿Cómo evaluamos lo que han aprendido? ¿Qué nivel de aprendizaje o no hace falta, ¿no?, el nivel, o sea, ¿qué han aprendido en esta actividad, por ejemplo, ¿no? Concretar. Y como os decía, la accesibilidad, ¿no? Pues si realmente tiene recursos accesibles para todas las personas. ¿Y por qué no se evalúa? Y ahora me callo y quiero que habléis vosotras. ¿Por qué creéis que no se evalúa? No lo voy a mostrar. Que nadie se me duerma.
Clara, gracias. Pues, bueno, yo hablo por nosotros. Yo creo que falta de tiempo es una de las razones, ¿no?, de no evaluar. Al final tenemos que hacer tantas cosas y tenemos que estar en tantas partes de todos los procesos que seguramente la falta de tiempo es una de ellas. Y seguramente lo que acaba cayendo primero, ¿no?, es lo que haces al final, sobre todo en la sumativa, y a veces vas con tantas prisas en todo que ¿no?, durante el proceso tampoco tienes este espacio. Totalmente. Gracias. Sí, falta de tiempo. Jara, sí, adelante. Sí, completamente de acuerdo que en la falta de tiempo y creo que también en la falta de alguien que se pueda dedicar a eso, ¿no? Porque para hacer una evaluación con sentido tienes que dedicarle muchas horas y como que dentro como de la planificación de las actividades, de las cosas que hay que hacer dentro de un proyecto, pues no, igual no puedes dedicar unas horas a estar acompañando y a dedicarlo al final, ¿no? Entonces como falta de tiempo y falta también de personas que puedan hacer. Perfecto. Falta de tiempo, falta de personas, personal, ¿vale? Pepa, sí. Quizás también, vinculando lo que decía Jara, de personas, falta de presupuesto. Quizás cuando presupuestamos nuestro trabajo, esa parte ahí no la contemplamos y luego es difícil encontrar, el tiempo desde luego es verdad, pero como incluyo esto del presupuesto también, ¿eh? Para nosotras nos pasa esto, creo. Totalmente. Recursos, sí, sí. Muy bien. ¿Hay alguien más? Coma, pone. No se te oye, disculpa. Sí, que aparece como coma, pero que soy Mauro. Sí, pero todo eso es porque no tenemos interiorizado que la evaluación es fundamental. Si no, tendríamos tiempo, dedicaríamos recursos y dinero. Totalmente, ¿no? Poner en valor, ¿no? El tema de evaluar, totalmente. Rosa María. Yo creo que tampoco hay mucho interés, ni por las partes de las instituciones, porque no hay respuestas a lo que podría querer cambiarse para el cambio, y por parte de quienes tienen que hacer la propia evaluación, porque se desconfía de que lo que se vaya a hacer pueda servir para algo. Yo creo que es la falta de creencias en lo que realmente se puede conseguir con la evaluación. Lo vemos muy necesario, pero una vez que se ha evaluado, entonces, ¿qué? ¿Para qué sirve todo esto? Vale, perfecto. Totalmente. Más. ¿Alex? También pienso en la parte como de cuando son esas encuestas, ¿no? O ese trabajo para las personas que han participado, muchas veces también la ausencia de esas personas, ¿no? O sea, como que también no es solamente el tiempo de las que evaluamos, sino el tiempo de las personas que de alguna manera te facilitan la información. También siento que ese es un tema, ¿no? Como que no siempre tienen la disponibilidad del tiempo. Vale, perfecto. Gracias. Vale, Jesús dice por el chat, falta de herramientas y formación también, ¿vale? Mariana, ¿sí? Hola, yo creo que también, bueno, un poco esto que dice Jesús, que tiene que ver con la falta de formación, pero a su vez también con la falta de formación para saber, o sea, qué hacemos después con esa evaluación, ¿no? O sea, porque digamos que la evaluación cuantitativa, siempre me confundo estas dos palabras, la evaluación cuantitativa, digamos, es algo a lo que venimos más acostumbradas por la propia educación formal, pero otro tipo de evaluaciones que tiene que ver como con algo más quizás conceptual o bueno, o que no tiene que ver como con algo más numérico, ¿no? De datos así como duros, muchas veces después quedan como un poco en la nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo actuamos con eso? Muy bien. ¿Qué hacemos después, no? Lo que decías. Muy bien. ¿Más? Greta. Hola. Yo creo que también a veces recogemos muchos datos y el problema es después de explotarlos o qué nos aportan de nuevo. Es decir, todos estos cuantitativos o una actividad que hace mucho tiempo que ya estás haciendo, que la has mejorado, que, ¿no? Que has tenido en cuenta profesores
alumnos y todo, que al final es como dedicas tiempo a ir recogiendo eso, esfuerzos o parte de la actividad, que este es otro tema, es cuando evalúan los profesores, pero bueno. Y el tema es este, que no te aportan cosas nuevas o que no tienes tiempo de hacer un análisis profundo, que al final es solo un vale, pues sí, la media está donde toca y todo va bien, ¿no? Pero hay que parar y revisar. Y aquí quizá pues tampoco hay esfuerzo. Sí, totalmente. Vale. Continuamos, si os parece. Os doy un poco, ya lo habéis dicho, seguramente, pero vamos a continuar un poco con el por qué no se evalúa, ¿no? Yo lo habéis comentado, no se da importancia al hecho de evaluar. Se realizan valoraciones subjetivas. A veces se buscan métodos perfectos para evaluar de manera exhaustiva, ¿no? Pero la perfección de evaluar paraliza también, sí. O no se establece una metodología de evaluación o no se sabe cómo desarrollarla, ¿no? Lo que decíais. No se sabe analizar ni interpretar los resultados o no se dispone de tiempo para hacerlo. El tiempo también ha salido. Se tiene miedo a los resultados. Eso también muchas veces, ¿no? Cuando a veces se pregunta, ¿no? a niños y niñas, ¿no? Y después dicen un resultado diferente, ¿no? A profesorado, por ejemplo, ¿no? Se tiene miedo a estos resultados, a estas opiniones. Y nadie se mira los informes, ¿no? Lo que decíais, ¿para qué, no? ¿O qué hacemos después con toda esta información? Totalmente. A ver, en el mejor de los casos encontraremos que se hacen evaluaciones, ¿vale? Y se realizan cambios. Aunque sean pequeños cambios, no hace falta que transformemos todo, pero sí algún cambio y que se note que se ha hecho este cambio. Si se hacen evaluaciones y no se realizan cambios, vamos mal, porque significa que entonces has hecho un esfuerzo y después no te ha servido, ¿no? para hacer esta transformación. Y el peor de los casos sería que no se hacen evaluaciones y por lo tanto no existe opción a hacer ningún cambio, ¿no? Y al final quedaros con esta idea que creo que todas aquí la tenéis presente de evaluar para mejorar, ¿no? Para realmente que pueda haber un cambio también en una actividad o en un proyecto. Entonces, hoy lo que nos ocupa, ¿no? ¿Qué tipo de actividades y qué características tiene que tener esta evaluación? De actividades depende del público, ¿no? Que estemos evaluando, por ejemplo, público escolar, público familiar o otros tipos de público, por ejemplo, personas con necesidades más específicas, esas actividades más accesibles, ¿no? Que ahora también se están desarrollando en estos centros culturales. Entonces, yo os voy a intentar poner un poco de ejemplos de cada tipo de público, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que realizar una actividad al final es un espacio más de aprendizaje para todas las personas, ¿no? O sea, aunque sea un grupo escolar, aunque seas una familia o aunque seas un grupo que viene de una residencia de gente con Alzheimer, por ejemplo, esta actividad, ¿no? Salir de tu espacio, de tu rutina y estar en un espacio donde todas las personas tienen las mismas oportunidades de aprender, es el caso, por ejemplo, de entrar a visitar un museo. ¿Vale? Entonces, es un espacio que propicia interactuar con otras personas, ¿no? Ya sea la educadora o incluso, ¿por qué no?, con otras visitantes, ¿no? O sea, que puedas participar y puedas también dar tu opinión. Y al final, sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, los museos y todas estas instituciones culturales, al final lo que estamos intentando provocar es esta emoción, ¿no? Este aprendizaje. Entonces, en el proceso de evaluación de una actividad normalmente es que tú solicitas la visita o sin esta solicitud de visita directamente vas al equipamiento cultural y luego, como mucho, recibes un cuestionario de satisfacción de si te ha gustado o no, ¿no? Porque al final lo que le interesa normalmente a la institución es saber si vas a volver o qué tiene que hacer, ¿no? Para aumentar tu satisfacción. Eso es normalmente lo que nos encontramos en una visita guiada o una actividad concreta. Entonces, yo os propongo, y lo que veníamos diciendo que hace años que hay investigadores que están trabajando en este antes de la actividad, en este durante y en este después, ¿no? O sea, lo difícil ya es hacer una evaluación sumativa per se, ¿no? Para que luego puedas mejorar los resultados, pues si le añadimos intentar, ¿no?, preguntar antes y el durante, pues aún se complica más. Pero yo quiero dar mucha importancia a esta evaluación formativa, ¿no?, a este proceso al final. Igual que en el ámbito educativo se está dando.
Entonces, aquí os planteo para que veáis cada tipo de evaluación. Si lo conocéis, pues igual os suena repetitivo, pero si no, os lo explico, que la evaluación inicial es la que se hace antes de la actividad, como veis, para saber si el tema, por ejemplo, interesa o si tienes que cambiar el enfoque de una actividad. Básicamente es esto, plantear una actividad que sea de interés para un público concreto. ¿Cómo se hace esto para pedir esta opinión? Pues a través de cuestionarios, entrevistas o incluso focus group. Ya veis que también aquí empiezan a ver esta metodología mixta o más cualitativa. En la evaluación formativa, lo que decíamos es durante la actividad, ¿vale? Para verificar si realmente hay este interés y si surgen otras temáticas. Igual pues hay algún tema que no has caído que también hay que incorporarlo. Al final, la idea de una evaluación formativa es mejorar la actividad y conseguir al final que sea más efectiva, pues a través de observación y entrevistas. Y vamos a entrar y os daré ejemplos de observación y de entrevistas también. Y la evaluación sumativa al final, ¿no? Le he puesto en rojo el recuadro porque es la que igual hacemos más o la que conocemos más, que es esa que se hace después de la actividad para verificar si se han cumplido los objetivos al final, ¿no? Valoras que los resultados según los objetivos planteados inicialmente y mejorarías en actividades futuras, ¿vale? O sea que la evaluación sumativa se puede convertir después en una evaluación inicial de otro proyecto, de otra actividad, ¿se entiende? Entonces aquí sí que lo que decía es básicamente son datos cuantitativos, también cuestionarios y en algunos casos incluso entrevistas. Hay que tener en cuenta antes de cualquier evaluación los aspectos éticos. Y las personas que estéis en la academia igual estáis más familiarizadas, pero sobre todo informar, ¿no? De este objetivo del para qué estamos haciendo esta evaluación. Incluso si tenéis la oportunidad de que puedan firmar, ¿no? Las participantes estos documentos de consentimiento informado, pues mejor que mejor porque valoramos la parte ética de estos estudios. Es importante saber que también hay visitantes que tienen derecho a no contestar. O sea, que si tú les preguntas, por favor, ¿quieres formar parte de esta evaluación? Y te dicen que no, pues se tiene que respetar y no hace falta, ¿no? Tener en cuenta pues todas las opiniones, porque al final, si alguien no quiere manifestarse, pues no le obligaremos, por supuesto. Y el SAR, esta Sociable Acceptable Response, ¿no? Que esta respuesta socialmente aceptada. O sea, alguien que igual no quiere estarse 20 minutos contestando tu cuestionario, pues ¿qué va a hacer? Va a contestar rápidamente, sí, me ha gustado todo, ¿no? 999, me voy. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta de cara pues, a hacer evaluaciones, ¿no? Al final efectivas y útiles y que os sirvan. Aquí os había puesto también, igual que ahora hablaré del perfil de la persona evaluadora, pues el perfil de la visitante, ¿no? La persona que realmente pues hay que tener en cuenta esa motivación, esa disponibilidad por contestar, porque igual a veces no tienen, ¿no? En una familia, por ejemplo, en ese momento no quiere estar 20 minutos contestando un cuestionario, ¿no? Y igual sí que desde la institución hay que pensar en alguna manera de compensar su tiempo, ¿no? Cuando muchas veces hemos hecho evaluaciones largas, ¿no? De esto de 20 minutos, pues si esta persona has estado 20 minutos realizando la visita y después te estás 20 minutos más, ¿no? Con un iPad explicándole qué le ha parecido, pues igual sí que tiene que haber una recompensa, aunque sea, pues, no sé, un detallito del museo o incluso una entrada, ¿no? Que también se da a otras actividades, ¿no? De manera gratuita que puede beneficiarla de alguna manera. También estabilidad. Hay gente que es más habilidosa, hay gente que tardará más, hay gente que igual no le entiende y te hará más preguntas. Entonces, todo esto es importante, ¿no? La motivación, su disponibilidad, su habilidad y la relevancia, ¿no? Al final, informarle, que os decía, de por qué es importante este estudio, desde un estudio de doctorado hasta un estudio más profesional, pues informar de que esta evaluación después dará cambios en la institución o pretende transformar, ¿no? alguna actividad. El perfil de la persona evaluadora, eso ya aquí entrábamos antes, ¿no? Dependerá mucho si una evaluadora interna o externa a la institución, pero lo que es importante es ser pues, flexible, paciente, porque normalmente surgen imprevistos, alguien que tenga pues, esta capacidad de adaptación, ¿no? Y también de frustración, porque a veces estás mucho rato pues, observando y dedicas muchas horas, ¿no? A hacer este análisis, pero hay que tener estas habilidades también y sobre todo pues esta capacidad de observación y análisis, ¿no?
Es importante lo que os decía, tener en cuenta que siempre revisar si realmente nos interesa de este proyecto que sea alguien interno a la institución quien haga la evaluación o tener que contratar a alguien externo, que normalmente, por supuesto, pues es más costoso, pero igual tiene una visión, ¿no? Más imparcial de lo que está pasando y lo que vea y lo que te puede aportar igual es mayor, ¿no? En este sentido. Entonces, pautas para el diseño de la evaluación. Yo os quería comentar un poco las 10, ¿no? Las 10 recomendaciones que yo os daría así en orden para empezar a hacer una evaluación de una actividad, por ejemplo. Yo recomiendo mucho este libro del Practical Evaluation Guide de Diamond porque realmente está muy especificado las herramientas y cómo hacer los análisis y si os interesa creo que es un buen libro para tener ahí de consulta. Entonces, básicamente, para realizar una evaluación efectiva, lo primero es saber muy bien por qué estamos evaluando, o sea, determinar qué objetivos SMART, yo siempre digo, ¿no? Que sean específicos, mesurables, que se puedan conseguir, que sean realistas, ¿no? Y también en un tiempo determinado, tenerlo muy claro el por qué estamos evaluando y qué queremos evaluar, ¿vale? Entonces, esto dependerá, lo que ya habéis dicho, del tiempo que tengas y de los recursos, de los que dispongas, ¿vale? Porque a veces ya se han hecho evaluaciones, igual no hace falta duplicar datos, lo que también alguien ha comentado, ¿no? Entonces, primero, determinar qué objetivos que quiero evaluar. Después, si tengo información previa, consultarlo, revisar, preguntar. Igual ya se han hecho evaluaciones de este proyecto. Igual hay un proyecto que se está haciendo en paralelo y están evaluándolo y ya tengo un modelo a seguir. O sea, todo esto, revisarlo antes de empezar un estudio, porque a veces estamos como duplicando y lo que decíamos, llenándonos de datos que luego igual no nos servirán. Después, cuando ya tengas estas dos ideas, decidir qué actividad y grupos queremos evaluar. A veces es mejor empezar por pequeñito, ¿no? Coger un grupo específico y pues evaluar 2 o 3 actividades con este mismo grupo. Pues quiero ver actividades con público de escolar infantil, ¿no? Por ejemplo, pues busco 2 actividades, 3 que sepa y para después poder tener datos comparables, ¿vale? O sea, es muy importante empezar por lo pequeñito y luego ir pues haciendo evaluaciones más grandes, ¿no? Luego, el paso siguiente es diseñar el método de evaluación. Aquí ya entra todo lo que serían las metodologías, que hay muchas y luego os pondré ejemplos, y tener muy claro, ¿no? El método a seguir y cómo recoger estos datos, cómo analizaré posteriormente. ¿Vale? Aquí, ejemplos de metodologías más, pues de lo que decíamos, de hacer una observación, hacer un focus group, hacer entrevistas, pero luego también cuando tenga estos datos, ¿cómo lo voy a analizar? ¿No? ¿De qué manera luego podré ver estos resultados? Interpretar los resultados obtenidos, todo esto es tiempo también, lo que decíamos, y realizar estos cambios, ¿no? Luego es importante, si se realiza un cambio, realmente estudiar este impacto también del cambio, ¿no? O sea, continuar evaluando en este sentido. Y cuando yo recomiendo siempre, aunque la evaluación haya salido mal, para decirlo así, hasta aunque tengáis malos resultados, pues que no os han gustado lo que ha salido, pues compartir, ¿no? Estas buenas y malas prácticas, sobre todo con todo el equipo, o sea, que si es a nivel interno, que todo el mundo, ¿no? Que sea transversal, que todo el mundo conozca estos resultados, y si es a nivel más de sector, pues ¿por qué no? Compartirla con otros profesionales del ámbito, igual en una jornada o en un congreso o a nivel más interno, pero decir, mira, pues nos ha salido esto y vamos a mejorar en este sentido. Y esta es mis recomendaciones y sobre todo hacer una prueba piloto antes, O sea, antes de pasar del 4 al 5, ¿no? Este método de diseño del método de evaluación y luego recoger los resultados, pues antes de empezar a recoger los resultados hay que hacer una prueba piloto. ¿Por qué? Porque es lo que nos permitirá conocer primero, ¿no? Esta adaptación del espacio y este romper el hielo, porque a veces pues, lo tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero hasta que no nos ponemos no vemos la dificultad de ello, ¿no? Y nos permite comprobar pues, si realmente la herramienta y la metodología que hemos diseñado funciona
y si es la adecuada, ¿no? Y si realmente hace falta invertir más tiempo, igual yo sola no lo puedo hacer y necesito 2 o 3 personas, ¿no? Observando, porque he decidido evaluar algo más macro, ¿no? Unos módulos táctiles, por ejemplo, y yo sola no lo puedo hacer porque hay que evaluar 4 módulos. Igual necesitas 4 personas estando todo el rato pues observando. Luego os pondré ejemplo. Pero más que nada quería darle mucha importancia a este hecho de antes de empezar a evaluar, por favor, si podéis, y yo recomendaría mucho de hacer esta primera prueba piloto antes de ponerla en marcha. Y si queréis, creo que ya son las 6, podemos, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, dejo de compartir. Si queréis, paramos ahora 5 o 10 minutitos para no estar las 2 horas. Habíamos dicho que a las 6 pararíamos. Sí, perfecto. Pues si os parece bien, paramos 10 minutitos y seguimos. Vale. ¿No? De lo que estás observando y en este caso pues vamos a ver ejemplos. La observación no participante es la que os recomiendo en primera instancia si queréis evaluar actividades educativas. ¿De qué se trata? Básicamente es una persona como observadora y mira, ¿no? Escucha, indaga y recoge registra toda la información que otras personas, ¿no? están emitiendo. En este caso, pues si realizan una actividad estarán pues hablando y facilitándonos datos, ¿no? De manera casi inconsciente. Normalmente es importante en una actividad educativa pues dar a conocer. Bueno, depende, ¿no? Depende, pero normalmente yo recomiendo si estáis evaluando, pues, por ejemplo, una actividad escolar, pues dar a conocer que porque te están viendo, ¿no? Que también estás haciendo el seguimiento de esta actividad. Pero sobre todo, como observadoras, tenemos que estar sin participar de esta actividad, siguiéndola, pero de una manera no participante. Para una observación es importante, si queremos ser rigurosas, tener 2 documentos. El primero sería el protocolo de observación, donde se explica el cómo, y después el otro documento sería la hoja de observación, que sería el qué. ¿Vale? En este protocolo de observación, ¿qué tendría que incluir? ¿No? Pues un breve resumen sobre todo que esté compartido con todas las investigadoras del estudio, esto es importante, y describir estas acciones que queremos observar. ¿Vale? Pues queremos ver cuántas personas, ¿no? Pues tocan un iPad, por ejemplo, ¿no? Están pendientes de la parte más digital de la exposición. Pues ir apuntando cada acción que queremos observar y tenerla pues en una página, como máximo en una página sería perfecto. La hoja de observación ya es el documento que tú tienes que tener delante cuando estás observando. ¿Vale? Se recomienda, si es el caso de comportamiento de visitantes, tener este documento como incluso un dibujo, ¿no? Del espacio expositivo, que aquí os pongo un ejemplo, donde la observadora, como veis abajo, ya ha decidido unos códigos, por ejemplo, aquí está en inglés, ¿no? La C de Conversation, la L de Looking, la R de Reading, la I de Interacting, ¿no? Pues, y que vas poniendo también casi a modo palito, de cuántas veces, ¿no? Observas esta acción en las participantes o en los visitantes. Es importante tener siempre un apartado de notas o incluso hojas en blanco, yo siempre llevo para cualquier nota que quieras hacer a más, pues que tengas espacio para ir anotándolo todo. También cuando se hacen observaciones, si eres un equipo, ¿no? de personas que están observando, es importante poder observar en distintos momentos del día. Pues que alguien observe por la mañana, otros por la tarde, ¿no? O incluso en diferentes momentos. Pues el fin de semana no es lo mismo, ¿no? que un día entre semana. Todo esto dependerá, por supuesto, del objetivo que nos hayamos puesto del estudio. Pero os voy a poner un ejemplo para que igual quedará más claro de esta manera. Os pongo una observación que hice yo cuando tuve la oportunidad de estar en Boston en el Museum of Fine Arts
y abrieron esta nueva galería, ¿vale?, de arte griego, donde había una parte, como veis, pues no, a nivel expositivo, pues museográfico, pues muy nuevo, ¿no? Parece, y se habían instaurado estas, no sé si lo veis, estos iPads al lado de estas vasijas, ¿no? Y querían ver el impacto de esta, realmente sí, todas estas herramientas digitales eran efectivas porque estaban dispuestas a sacarlas o incluso a mejorarlas y añadir más iPads, ¿vale? Entonces aquí, como estáis viendo, en este caso, ¿de qué tipo de evaluación se trataría? No sé, a ver si habéis estado atentas, si me lo queréis poner por el chat. Si estamos intentando mejorar algo de la exposición, ¿qué sería? ¿Inicial, formativa o sumativa? Con la idea de intentar mejorar y cambiar, claro. No sé si alguien se anima. Muy bien, formativa, ¿no? Correcto, sería formativa, muy bien. Aquí ya se habían planteado, incluso ya os digo, cambiar y a ver si quitaban estos recursos digitales. Entonces estamos hablando de una evaluación formativa, perfecto. Y os explico el dibujito, ¿no?, del espacio que hice yo. No hace falta, ya os digo, ser en el ámbito de diseño, ser experta, sino básicamente es hacer un pequeño, gráficamente tener en mente el espacio que estás evaluando. Yo me senté aquí en donde pone bench, en este banco número 7, es donde yo estaba sentada y a mí las consignas fueron haz ver que dibujas. ¿Vale? O sea, tenía que pasar desapercibida para que las personas, las visitantes, no vieran que yo estaba haciendo esta observación, sino que el objetivo era pues intentar, ¿no?, hacer ver que estabas dibujando estas vasijas. Entonces, aquí teníais el primero timeline, significa que estaba explicado, como está aquí en esta fotografía, la guerra de Troya, y luego tenías aquí diferentes, pues bueno, recursos, estatuas, el bowl, bueno. Y la gente... Aquí había el primer texto explicativo y luego lo que podéis ver, la touchscreen. Aquí había realmente una pantalla muy grande donde podrían ir interactuando y podían ver cómo estas vasijas giraban y bueno, era todo muy, bueno, se habían, ¿no?, gastado un dinero en hacer estos recursos digitales y querían ver si realmente pues eran efectivos. Se trataba de una galería de paso, por eso era importante saber y queríamos saber como objetivo cuál era el camino que realizaban las visitantes. Entonces estuvimos, ya os digo, 3 investigadoras en diferentes momentos del día. Podéis ver, aquí poníamos la fecha, ¿no?, el tiempo que estaban las visitantes en la sala, si era por la mañana, si era por la tarde, si era por más a última hora del día y qué número, ¿no?, cuántas veces se paraban y por qué se paraban, ¿vale? Aquí, por ejemplo, poníamos, pues si habían leído las cartelas, si no, si interactuaban con los iPads o no, ¿vale? Aquí, como veis, hay un símbolo que era como de wifi, bueno, era porque tú con tu smartphone te podías conectar y, bueno, también podías escuchar toda una, bueno, también una interacción con el iPad que ahora os explicaré los resultados que iban saliendo, pero como veis aquí, hay los dos, ¿no?, most common path, o sea, los caminos que más hizo la gente después de revisar todas estas observaciones. Básicamente entraban, leían esto, luego se iban a leer este texto y luego la touchscreen y luego ya se iban. Y el siguiente camino, pues como veis, es el lila. Esto, las X son las paradas y las redondas las otras paradas. Bueno, es un ejemplo para que veáis una observación. En este caso, el objetivo fue evaluar el nivel de interacción con las nuevas tecnologías y las preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Qué recorrido hacen las visitantes por las salas? ¿Si utilizan estas pantallas táctiles? ¿Si se dan cuenta de este icono Wi-Fi y de su función, que era interactuar con el móvil? Si las visitantes miran el iPad repetidas veces, esto era muy interesante porque siempre tenían muy en cuenta este engagement, ¿no?, esta relación con las obras, si realmente tú estás pendiente de lo digital o de interactuar y de realmente mirar también la obra original. Y el timeline, ¿no?, que decían que igual cronológicamente faltaba poner más visual los años porque no se entendía. Entonces queríamos revisar esto.
¿Qué vimos los resultados? 132 personas fueron observadas, ¿vale? Y captábamos los visitantes en la misma sala, porque al final se hacía una breve entrevista, ¿vale? Y ya os digo, éramos 3 investigadoras, básicamente era un estudio de Time and Tracking Visitors, o sea, de seguir el comportamiento de los visitantes, y al final se hacían unas entrevistas, sobre todo a la gente que había usado los iPads, 10 minutos como máximo, eran breves preguntas, y sí que se les daba lo que os decía, este detallito, ¿no? Una postal del museo, algo a cambio, ¿no? Por este tiempo, que ya os digo que eran 10 minutos, no era mucho tiempo. Pero bueno. Lo que os decía, yo con mis hojas de observación, porque tienes que tener una hoja de observación para cada participante, pues en un banco y ibas observando, ¿vale? Sobre todo el itinerario, el recorrido que hacían y si leían estos textos y la interacción digital. ¿Qué nos encontramos a nivel cuantitativo? 35 de los 132 visitantes utilizaron las nuevas tecnologías. Aquí está por tanto por ciento, ¿vale? Pero sí, la pantalla interactiva lo tocaba más de la mitad de la gente que observamos. La señal wifi, muy poca gente se dio cuenta de que podía interactuar con el smartphone. O sea, aquí vimos que aquí faltaba este símbolo y explicarlo de otra manera. Bueno, 40% de la gente visitó la exposición por la tarde, 60% hombres y solos, eso interesante, estos datos también. El tiempo que estaban en las salas, 6 minutos, el tiempo en la sala de promedio, pero siendo el 1 mínimo, ¿no? Y el 30 máximo, pero básicamente pues alguien que estuvo muy interesado, ¿no? O interesada en la temática se estuvo media hora. Pero había mucha gente que era una galería, ya os digo, de paso, entonces pasaban bastante rápido. El 12% de los visitantes observaron, pues tomaron alguna foto. Esto es un dato importante porque no lo habíamos tenido en cuenta a la hora de, ¿no? En nuestro protocolo de observación, ¿se entiende? No, era un dato, un ítem que no queríamos registrar, pero nos dimos cuenta que mucha gente sí que tomaba fotos. Entonces, fue muy interesante pues añadir este resultado. Vale, y después el impacto que tuvo esto, pues realmente sí que se revisó el contenido del iPad porque querían añadir más información y veían que en la pantalla táctil la gente sí que se había estado y se decidió pues añadir más información. Se revisó la señalización de esta icona Wi-Fi que no se entendía, lo pusieron al final más grande y lo dieron a conocer. No se modificó el timeline, pero sí que se quiso poner como el orden cronológico, ¿no? Que quedara más claro y se añadió la fecha de los años. Y sí que vieron que como había poca, ¿no? También interés por parte de niñas, de niños adolescentes, pues intentar promover estas nuevas tecnologías en esta nueva galería. Y veo que hay alguna pregunta, me paro y luego sigo, ¿sí? Dice, pero si la exposición ya está montada, ¿no sería evaluación sumativa? Sí, pero como están dispuestas a cambiar algún aspecto y se quería modificar, se puede considerar que es formativa, sí, sí. Clara dice, si tú tenías que pasar desapercibida en este caso, ¿cómo se gestiona el consentimiento de las personas observadas? ¿Serán informadas en la entrada? No. Aquí lo que se hacía básicamente era que cuando les hacíamos las entrevistas, sí que se les informaba de que se estaban realizando mejoras, esto sí. Y en la entrada, no, que yo sepa, no eran informadas previamente, lo que sí. Siempre este museo tiene, y ya os digo, tiene una persona, tiene la Head of Planning and Evaluation, tiene una persona dedicada full time, su tiempo de trabajo a esto, ¿no? A evaluar. Entonces, sí que en todo momento se da a conocer estas evaluaciones al público, de que se hacen evaluaciones y de que se está intentando mejorar a nivel expositivo y las actividades, sobre todo las familiares. Sí, sí. Vale, no sé si hay alguna pregunta más o queréis hacerla por el chat o hablando, me interrumpís, sin problema. Continúo entonces con un ejemplo de visita familiar en el mismo museo.
bueno, como sabéis, en muchos museos, ¿no?, se dan estos kits para familias o estas bolsas donde tienes algunas actividades que puedes hacer en tu recorrido, ¿no?, con tu familia. En este caso se daba, pues ya os digo, esta bolsa donde dentro tenías este ejemplo de tarjeta, por ejemplo, en el Art of Europe, porque es un museo muy grande y tiene diferentes espacios. Y aquí, pues como en muchos museos podemos encontrar, la idea era a través de, ¿no?, que hubiera este engagement, que las familias o sobre todo, ¿no?, los niños y niñas de la familia pudieran interactuar con el arte, pues de una manera más amena, ¿no?, y más lúdica, sobre todo. Entonces, como veis en esta ficha, ¿no?, básicamente se trata de encontrar, ¿no?, algunos aspectos, te proponen incluso encontrar aspectos en los cuadros, mirar atentamente, todo el tema de estar atento a lo que está pasando, qué te imaginas, qué podría pasar, qué representa para ti este cuadro. Bueno, explorar, ¿no?, ir más allá de todo lo que puedes hacer en una visita al uso. Entonces te proponen, ¿no?, a través de preguntas, como podéis ver aquí, no tú cómo pues irías, qué te imaginas, cómo te imaginarías esto, bueno, y crear, ¿no? A partir de aquí que puedas hacer un dibujo, que puedas en tu casa luego hacer alguna manualidad, bueno, como muchos museos también encontramos aquí, ¿eh? Pero os quería comentar estas Art Connections Cards, eran unas fichas que las tenéis accesibles en la página web del museo, si a alguien le interesa, os las podéis descargar, porque realmente sí que promovían esta interacción, ¿no?, con el arte. Y os las pongo a modo de ejemplo, están en inglés, pero también encontramos algunas en bilingües, ¿no?, porque también hay, sobre todo, pues, personas de habla hispana, ¿no?, que también pues, puedan tener allí en Estados Unidos la opción, ¿no?, de, pues también encontramos, por ejemplo, estas fichas en español, ¿no? Entonces, para que veáis, ¿no?, por ejemplo, proponían, como os decían, también ejercicios o manualidades, para decirlo así, que puedes hacer con tu familia después de la visita, ¿no? No solo durante esta visita en el museo, sino después. Entonces, manualidades o incluso recetas, que tengan que ver siempre con este contenido expositivo aquí en Arte de América, la parte de América, pues te proponían hacer estos ejercicios. ¿Qué hicimos en este caso? Y os lo pongo como ejemplo porque a mí me sorprendió. Básicamente, observar a las familias. Aquí se daba esta bolsa, había un espacio donde tú como familia podías dirigirte, o sea, no te la ofrecían en la entrada, Era dentro del museo donde había una mesa y tú como familia había un espacio donde tú podías preguntar por estas bolsas. Entonces yo estaba sentada en un sofá que había allí y estaba mirando qué familias, ¿no?, cogían estas bolsas y pedían hacer esta interacción en el museo. Entonces, básicamente, les preguntábamos estas preguntas que ahora os explicaré, pero primero, ¿no?, al ser público familiar, les preguntábamos si estaban dispuestas, ¿no?, a contestar las preguntas in situ en el museo o preferían que una semana más tarde, ¿no?, la próxima semana, les decíamos qué disponibilidad tendría usted para poder hacer estas entrevistas pues, al cabo de una semana. Y claro, a mí esto me sorprendió, ¿no?, porque dije, primero, a ver quién nos va a contestar después de una semana, ¿no? Pero es cierto que cuando vas en familia, ¿no?, igual en ese momento no tienes tiempo y no quieres tampoco estar 20 minutos, 10 minutos contestando, pues aunque sean 4 o 5 preguntas. Entonces sí que lo que decíamos era como una entrevista telefónica para, básicamente, después de la visita, cuando estas personas estaban en casa, mayoritariamente era la madre quien las contestaba. Y sí que entonces preguntabas por estas tarjetas que habían, porque estas tarjetas, ya os digo, te las puedes descargar, consultar y también incluso llevar a tu casa. O sea que igual la persona, ¿no?, la miembro de la familia que contestara esta pequeña encuesta, pues sí que podía, ¿no?, tener rápidamente, acordarse de lo que habían hecho, ¿Qué preguntábamos? Pues básicamente cómo se podrían mejorar, cómo se usaron las tarjetas, ¿no?, durante la visita, qué parte, ¿no?, del museo estuvieron visitando con las tarjetas, qué observaron, ¿no?, si fueron útiles,
de qué pudiste hablar con tu familia, ¿no? A raíz de usar estas tarjetas y al final, como siempre, ¿no? ¿Qué calificarías tu experiencia con ellas del 1 al 5, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nos pones esta nota, ¿no? O sea, ya veis siempre lo que os decía antes a nivel también teórico de evaluar para mejorar, ¿no? Para intentar también ir mejorando estas actividades en este caso de público familiar. Entonces, para empezar a practicar, yo os diría, si queréis hacer alguna observación o si ya tenéis experiencia y queréis ser más expertas, pues pensad muy bien, ¿no? En dónde me sitúo yo como observadora, ¿no? ¿Qué muestra escojo? Porque a veces cuando hay mucha gente, pues es importante decir, pues no, voy a seguir un grupo y solamente hago esta actividad. O no, si quiero analizar comportamiento de visitantes, por ejemplo, a veces es cada 2 visitantes, ¿no? ¿Vale? Es muy importante estas muestras porque normalmente no son muestras intencionadas, o sea, tú no las escoges, ¿no? Es gente que te viene, quiero decir, nunca sabes lo que podrá salir y por esto también es el reto, de hacer estas evaluaciones, ¿vale? Pero sobre todo conocer muy bien este público. Cuando realice la observación es muy importante, no es lo mismo porque no vas a tener los mismos resultados, ya os digo, un sábado por la mañana que durante la semana, por ejemplo. ¿Qué me interesa observar? Muy importante, qué datos, qué es lo que realmente quiero sacar de esta evaluación y de qué manera voy a registrar todos estos datos y lo voy a analizar. Vale, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Ah, no, he visto, alguien se ha unido, vale. Perfecto. Perdón, es que iba a lanzar una pregunta y me has sacado de la reunión. No sé por qué. Ay, Pero perdona. No, o sea, que me ha sacado solo el móvil, no sé, es que estoy ahí como, bueno, ando. Justo te quería preguntar sobre el tema de de poder evaluar la actividad en varios momentos. Justamente muchas veces como que hay actividades, ¿no? Que son de manera como puntual, ¿no? Que suceden 1, 2 veces como máximo, bueno, así, ¿no? Entonces, en esos casos también, digamos, la temporalidad, o sea, ¿hay alguna estrategia como específica o es simplemente, bueno, pues no atender ese criterio y ya está? La temporalidad depende claro, tú te refieres a cuando ¿me puedes repetir? Perdón, Alex, que no te he entendido muy bien. Sería como decías, por ejemplo, no es lo mismo hacer la evaluación por las mañanas, por ejemplo, con el público que vas a tener a por las tardes, ¿no? Pero cuando la actividad sucede una vez, ¿no? En ese caso, y tú quieres aún así evaluar, ¿no? Bueno, pues no sé, ahí simplemente se descarta ese criterio o existen estrategias específicas para cuando es una actividad de un día. Vale, no, buena pregunta, no te entendía, perdona. No, si es una actividad de un día, claro, entonces varía el objetivo de la evaluación, ¿sí? Si es una actividad de un día y es puntual o es una jornada, por ejemplo, a veces, ¿no? O este curso, si lo queremos evaluar, ¿no? El objetivo es diferente. Tienes que ver qué objetivo, si es puntual y es un día, pues luego no tendrás datos comparables. Yo lo que te quiero decir es, cuando os decía esto de hacer mañana, tarde y más tarde, ¿no? Y a lo largo del día, es cuando realmente queremos tener informaciones más globales y para comparar los datos, para ver si realmente, lo que os digo, una misma actividad que se hace, ¿no? O no hace falta que sean actividades, porque son actividades más puntuales, pero en el caso de comportamientos de visitantes, de que es en general, sí que se recomienda hacerlo en diferentes momentos del día. No sé si contesto a tu pregunta, perdona. Sí, genial, muchas gracias. Vale, gracias. Sí, lo que os decía, es muy importante el objetivo, saber por qué estamos evaluando. Y si es una actividad, igual el objetivo, tú lo que quieres saber es si aprenden o el objetivo es si esta actividad es competencial, ¿no? Para un área específica, ¿no? Entonces, depende del objetivo si es una actividad puntual, sí. Vale. Pues si queréis podemos continuar y os voy dando más ejemplos. Aquí de metodologías ahora más visuales, Y aquí ya va el tema de la imaginación. Hay que poner un poco de imaginación para lo que decíamos, ¿no? Para no hacer estos cuestionarios igual que parezcan exámenes, sino que sean más atractivos también para contestarlos, Entonces, la idea, aquí os propongo, ya veréis algunos ejemplos
de que relacionan lo que es el estudio de evaluación con el contenido expositivo, ¿vale? Ya veréis que es divertido la manera como se hace y para enseñaros y para mostrar también que al final con pocos recursos, ¿no?, también se puede realizar evaluaciones originales, ¿no? Y os pondré algunos ejemplos, igual ya a ver si alguien los conoce ya me decís, pero es interesante, por ejemplo, los libros de visita, ¿no? Seguro que todas habéis visto, incluso os habéis animado, ¿no?, a escribir en un libro de visitas cuando realmente te gusta mucho una exposición o quieres comentar algún aspecto muy negativo, también, ¿no? Pues vas allí al final de la visita y pues o firmas o cualquier cosa, ¿no? Escribes un comentario porque necesitas expresarlo. Pues bueno, igual os parece que no, pero sí. Hay estudios que han incluso analizado, ¿no?, estos libros de visita a nivel pues, más cualitativo, ¿no?, para ver también las percepciones de los visitantes en una exposición, por ejemplo. Y se sacan datos, o sea, realmente aquí lo que tenemos que ver y al final ahora os voy a explicar todo de metodologías diferentes y al final os daré un esquema comparativo de cuándo yo creo, bueno, que realmente es más útil, ¿no?, utilizar una u otra y cuáles las ventajas, ¿no?, inconvenientes de cada una, ¿vale? Puntos fuertes y puntos débiles. Pero bueno, libros de visita hay que tenerlo en cuenta y si tenéis la oportunidad de trabajar en una institución donde aún, ¿no?, tenéis estos libros, pues que sepáis que también es una fuente bueno, de recoger opiniones. El graffiti wall, ¿no?, estos muros, ¿no?, seguramente también los habéis visto. Esta es la exposición de animales bebés que se hizo aquí en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y como veis, son estos muros, ¿no?, donde tú puedes poner tu opinión con los post-its, ¿no? Hay al lado unos post-its con unos bolígrafos y cada uno libremente, ¿no?, cada una puede opinar según lo que ha visto de la exposición. Aquí en este caso, ¿no?, te preguntaban, ¿no?, qué te gustaría o te hubiera gustado ser, ¿no?, porque iba de animales bebés, o sea, como animal. Entonces, como podéis ver, pues muchos niños aprovechaban para hacer un dibujo y para expresar también, pues, ¿no?, lo que les hubiera gustado ser de animal. Y, bueno, esta es una opción más, ¿no?, de recoger. Incluso muchas veces estos post-its en algunos estudios cualitativos se guardan, ¿no?, los post-its como para también recoger toda la información, todo lo que se ha dicho en el post-it, también como información cualitativa, ¿no? Pues, ¿por qué no? Que sepáis que también da mucha información. Por ejemplo, otro ejemplo que no tengo imagen, pero también alguna vez lo he visto y me parece muy interesante, es los códigos postales, ¿no?, que siempre preguntamos, ¿no? Al menos desde las instituciones museísticas, muchas veces se pregunta en la entrada, ¿no? Cuando te dan la entrada, perdona, ¿y de dónde venís?, ¿no? Para saber el zip code. Bueno, pues ¿por qué no poner un mapa enorme y que tú puedas poner el post-it, ¿no?, de dónde vienes de cada sitio, ¿no? Esto seguramente también lo habéis visto o en muchas jornadas, ¿no?, también se hace este mapa de post-its que igual a nivel visual es mucho más rápido. Si yo veo tantos post-its en Barcelona, pues veo que la gente viene local, ¿no?, gente de Barcelona y no del resto de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Pues son ideas que también de maneras visuales y rápidas te dan resultados. Un diagrama diana, ¿no? Una diana. Todas conocemos, pues, qué significa, ¿no? Darle a la diana, pues, a veces a través de post-its también nos puede dar muchas ideas. Son maneras rápidas, ya os decía, de recopilar información y maneras baratas. Al final, o sea, con un post-it, bueno, te puede dar alguna información de lo que, por ejemplo, tú estás más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? O puedes poner por tanto por ciento o diferentes ideas de que tú quieras que las personas opinen. Si estás más de acuerdo, pones en medio y si no, pues si los post-its están más alejados, pues son otro tipo, ¿no?, de recoger información. Más ideas, más datos visuales, ya directamente hacer la encuesta en la pared. Esto es muy divertido porque entonces aquí a través de hilos, ¿veis? Ya ves si eres mujer, el hilo es este granate, si eres hombre es verde, otra identidad de género, amarillo. Y tú ya veis, por ejemplo, aquí que han contestado más mujeres, ¿no? En este caso, porque se ve todo más granate. Hay una pregunta que aquí nadie ha contestado, ¿vale? Que, bueno, era una exposición sobre la corresponsabilidad
en hombres y mujeres. Entonces, pues podéis ver, ¿no? Las 3 preguntas, por ejemplo, aquí nadie de cuántas tareas tiene más facilidad los hombres o las mujeres, ¿no? Bueno, entonces aquí no lo tengo claro, pues no ha contestado nadie porque todo el mundo lo tenía claro en una opción o la otra. Entonces ves muy rápidamente, ¿no? En estas exposiciones que al final puedes tener este dato a nivel más visual y no hace falta, ¿no? Hacer la encuesta con, ¿no? Aunque sea digital o en papel, sino que lo tenemos ya en la pared y vemos los resultados in situ. O medir la satisfacción. El Museo Marítimo de Boston, pues también directamente te decía, vota con una moneda, ¿no? Y rápidamente se ve, ¿quieres volver a hacer, pues una actividad que había, ¿eh? ¿Te gustaría volver a hacerla así? Tal, pues ya rápidamente ves el sí y el no, ¿no? Y aprovechan también igual para recaudar, ¿no? Tiraban aquí cada uno, pero rápidamente ves que pues hay gente que sí, hay gente que no, pues gana el sí. Y se ve visualmente muy rápido. Tema de impacto emocional, que preguntabais también en las expectativas. Cuesta de ver museos e instituciones que tengan en cuenta todo el tema más emocional, incluso lo pregunten, ¿no? Por ejemplo, aquí era antes de entrar también a una opción más interactiva, ¿no? Que había y preguntaban, ¿no? Dice sobre todo a los padres, las madres, ¿no? Que sepan que aquí habrán imágenes, ¿no? De una batalla y tal, entonces lo ponen y que hay imágenes pues donde salen personas muertas, tal. Bueno, entonces antes de entrar, ¿no? ¿Cómo crees que deberían ser, ¿no? Pues las características de ser un marinero valiente, ¿no? Aquí pone, bueno, pues ¿no? Todo pues que sea valiente, responsabilidad. Y bueno, un poco aquí ya sale, ¿no? Miedo, excitement, anxiety, bueno, todo el tema de lo emocional antes de entrar. Bueno, ¿es una manera de evaluar? Bueno, es más una interacción, ¿no? En el museo, pero sí que a la vez estás evaluando, ¿no? Cómo la gente se siente o cómo creían, ¿no? Que se sentían en ese momento y tú luego puedes jugar con preguntar esto sobre emociones. Pero emociones cuesta y igual no estamos tan acostumbradas, ¿no? a evaluar este tipo de impacto. Otra opción son las respuestas móviles. Esto es muy divertido y en una jornada lo hicimos y fue muy divertido. Es cuando la gente tiene que estar en movimiento, ¿no? O sea, tú pides que, por ejemplo, ¿quién se lo ha pasado bien o quién le ha servido las jornadas? Y tú tienes una cara con una emoticona riendo y todo el mundo, ¿no? Y otra cara con una emoticona que está triste y todo el mundo se tiene que mover, ¿no? En un escenario o lo puedes hacer en una línea, pero se trata esto, de movimiento, de que de pie la gente se tiene que posicionar en cómo le ha gustado, ¿no? Pues, por ejemplo, esto con infantil, con niños y niñas, es una opción muy fácil de ver, ¿no? Y lo estás haciendo de una manera muy lúdica y que se puedan mover y bueno, entretenida a la vez. Y te da un poco también de resultado y de feedback de la actividad. Otra opción sería el tema semáforo. Esto ya es más si tienes dibujas, ¿no? El semáforo y si es más como tipo votación, si la gente le ha gustado o no le ha gustado, pues que saquen una tarjeta verde, una tarjeta roja, ¿no? ¿Por qué? Porque el semáforo todas, ¿no? Sabemos y nos es fácil, ¿no? Lo tenemos todas muy presente, lo que significan, ¿no? Los colores del semáforo, pues también. Y también se puede hacer tipo lúdico, respuestas así móviles se llama, ¿eh? Más lúdico, igual al final de la actividad, ¿por qué no? Para saber cómo ha ido y no tanto de, ¿os ha gustado la actividad? ¿No? Entonces todo el mundo sí, ¿no? Pues que alguien también se atreva a sacar y a dar más su opinión o a, sobre todo, posicionarse, ¿no? Porque a nivel físico te puedes también posicionar. Más un cuestionario original, por ejemplo, y que os decía que tiene que ver con el contenido expositivo, ¿no? Pues una exposición que iba sobre arquitectura, pues hacen la pregunta a través de un dado, ¿no? Y también se ha hecho en otras ocasiones. ¿Por qué no? Utilizar, ¿no? Y es fácil, al final es un papel, una cartulina y pones las preguntas y la gente puede ir poniendo las respuestas y al final hacían estas, lo que os decía de la diana también de prioridades, ponen, ¿no? Estos dados, incluso hacían
estas montañitas que simulaban, ¿no?, los edificios, que es de lo que iba la exposición de arquitectura. Entonces, al final se trata, lo que os decía, de tener imaginación y poner la imaginación y ver hacia dónde, cómo podemos evaluar de manera diferente. Otra opción, y ya la última, la pieza favorita, ¿no? O sea, empezar a preguntar sobre la experiencia museística a través de cuál ha sido tu pieza favorita de la exposición. O sea, venirse mucho al terreno de la persona al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, una madre que esté en su momento lactante, pues, por ejemplo, nos puede decir que la pieza que más me ha gustado es esta. ¿Por qué? Porque es en el momento que estoy viviendo ahora, ¿no?, con mi hijo y que estoy experimentando esta sensación de maternidad. Entonces, a raíz de aquí, tú puedes empezar a preguntar. O sea, es como romper el hielo para hacer estas entrevistas que nos dan mucho feedback de la experiencia museística también, ¿por qué no? Se puede utilizar incluso también a nivel, pues eso, de actividades concretas que se han hecho con obras concretas. Y aquí lo que os decía, os pongo un resumen del esquema a nivel esquemático de puntos fuertes, puntos débiles y cuándo son útiles, ¿no?, cada metodología. Por ejemplo, los libros de visita, como hablábamos, es simple, barato, es muy fácil de completar. Todo el mundo, ¿no?, puede expresar lo que quiere, libertad de expresión, pero al final son pocas personas las que lo van a complementar. Tendrás una información limitada y son visitantes motivadas, ¿no? Que yo digo, o sea, al final es la gente que ha querido, o visitantes muy enfadadas, que a veces también hay opciones muy negativas, pero al final tienes una idea general, ¿no?, de la percepción. El graffiti wall o este muro que decíamos con los posits también es simple, es barato. Y al ver más posits, pues igual hay participantes que se animan, ¿no? Hay visitantes que dicen, pues yo también quiero participar y al final dices, bueno, va, pues voy a yo también rellenar el post-it, ¿no? Normalmente pocas personas lo completan y también la información es limitada. Dice cuándo son útiles, pues para identificar información específica o también de visitantes motivadas, sobre todo. En metodologías visuales, estas que hemos visto, claro, depende, porque lo que decíamos, normalmente involucran más a público infantil, niños y niñas, y también a gente con, pues, donde la comprensión o la alfabetización, ¿no?, aún es un problema. Entonces, bueno, ¿por qué no? Podemos utilizarlas en estos casos, aunque es difícil de analizar, porque también si tienen, a ver, en el movimiento lo que decíamos, sacas pocos datos y al final tampoco, ¿no?, tienes que ver el esfuerzo, ¿no?, de hacer estas cosas si realmente te sale a cuenta. Pero a veces normalmente son metodologías difíciles de analizar porque no son datos concretos. Lo único que puedes hacerlas es cuantificarlas, pero lo que decimos, no son respuestas específicas en algunos casos. Dice, normalmente son útiles pues, para atender a diferentes estilos de aprendizaje, correcto. Y las respuestas móviles, lo que decíamos, son divertidas, son fáciles de analizar porque rápidamente tienes el recuento. Interesante para público infantil, son normalmente respuestas a preguntas muy sencillas, ¿no? Y al final es eso, también si tú ves que todo el mundo va hacia lo que está bien, no te vas a posicionar mal, porque lo decíamos de la respuesta socialmente aceptada, ¿no? Entonces, a veces también la gente pues se ve, bueno, influenciada por el resto, Pero bueno, un poquito esto para que veáis pues estas nuevas metodologías que también, bueno, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como todo. Vale, y si queréis, no sé cómo vamos de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, o tengo más ejemplos, pero como queráis. 10, Andrea. Perfecto, 10 minutos. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Perdón. ¿Qué os ha parecido? Sí, Jesús. Bueno, ante todo, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Y bueno, a mí sí me han surgido algunas dudas, pero no sé si al final las resolvemos después para no... Como queráis, no, si queréis, hacemos ahora los últimos 10 minutos, ¿sí? De preguntas. Ah, vale.
Ok. ¿Qué os parece? Así abro. Sí, perfecto. Y ya continuamos. Genial. Vale, pues Gracias. rápidamente. Bueno, claro, en el caso de, por ejemplo, una exposición es más evidente, ¿no? Pero cuando se realicen proyectos que tienen, digamos, como objetivo lograr un mayor impacto social, de cambio, por ejemplo, trabajar con una comunidad específica que tenga una necesidad, una característica muy concreta, o una comunidad de personas en riesgo de exclusión social, etcétera, lo que sea, ¿no? Y buscamos lograr un mayor impacto. Tal vez no bastaría solamente con la evaluación los tres tipos de evaluación, sino el tratar de hacer una evaluación a largo plazo, a los, yo que sé, X meses o incluso 1 o 2 años de haber realizado la actividad, para saber si se ha logrado, ¿no? el impacto deseado. En ese caso, ¿qué tipo de metodología se utilizaría? Y luego también tengo otra pregunta que tiene que ver con que muchas veces las instituciones confunden los outputs con los outcomes. Es decir, hemos realizado tantas actividades o han participado 50 personas en un taller que hemos realizado, como si eso fuese no un indicador del impacto, pero eso es digamos, es una actividad que tú has hecho. No sabes realmente si esas 50 personas que se han inscrito en tu taller, si se han ido con algún aprendizaje o ha cambiado algo con respecto a su visión de cómo viene el tema que tú has trabajado antes, ¿no? Entonces, en ese caso también cómo evaluar ese cambio, porque a lo mejor en la encuesta de satisfacción dicen, sí, me ha encantado el taller, pero luego tú no sabes si realmente van a aplicar esos conocimientos o si ha habido un cambio de mentalidad o tienen una mayor conciencia crítica en torno al tema que tú has trabajado, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, Jesús. Sí. Referente a lo que decías del seguimiento y en proyectos sociales, normalmente se recomienda que anualmente haya un seguimiento. O sea, que al menos tú puedas hacer seguimiento del proyecto y si no, o sea, a lo largo del año, si puedes hacer reuniones trimestrales, casi que mejor, ¿no? Para ir haciendo este mantenimiento, lo que tú decías, a largo plazo, que se mantenga. Esta sería mi respuesta a la primera pregunta. Referente a la segunda pregunta, claro, esto es un tema de indicadores, ¿eh? Lo que decías de definir muy bien y dar a conocer muy bien qué indicadores estamos trabajando, ¿no? Lo que tú dices. Y esto me va a ir muy bien de cara a la próxima cápsula, que si queréis hago más énfasis en esto, en explicar mejor igual los indicadores y los objetivos, pero yo pienso que sí, que esto lo que tú comentabas de realmente, ¿no? Si son medibles estos indicadores, de cómo esa toma de conciencia, ¿no? Que tú decías a nivel social, claro, esto es este impacto, el de sensibilizar, el de si la gente ¿no? Realmente ha comprendido y ha quedado sensibilizada en un tema, sí, es de los más complicados, ¿no? También de evaluar ese impacto, sí, totalmente. Eso es. Pues muchas gracias, Andrea. Gracias. Sí, Pepa dice, esto que me plantea Jesús me resulta de mucho interés. Vale. Aunque aquí sería más ya proyectos sociales, ¿no? Entiendo que... Ya no tanto de una actividad específica, digo, de un entorno patrimonial, sino ya es un proyecto más grande, ¿no? Entiendo que estáis hablando. Sí, Pepa, adelante, gracias. Yo estaba pensando incluso lo que decía Jesús, pero incluso también desde las mismas propuestas que hacemos en los museos, aunque desde luego en el ámbito de proyecto, como me planteaba Jesús, pero nosotras trabajamos mucho en museos y hacemos propuestas que nuestros objetivos son de transformación social, porque para nosotras es importante. Pero luego estos niños o niñas o estos jóvenes o estas personas adultas, si son adultas las que vienen, se van y no podemos valorar si ese impacto se ha realizado o no se ha realizado. ¿Cómo podríamos, qué tenemos que hacer? Tenemos que
intentar volver a ver a estas personas un tiempo después o quedar con la entidad o ver cómo realmente ha calado, ¿no?, esa transformación social o no, es algo como que, claro, yo qué sé, pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Vamos a un centro educativo y hablamos como de mujeres artistas, hacemos nuestra propuesta, nos vamos, pero eso qué calado ha tenido. Luego esas mujeres han sido reconocidas o no, se ha hablado de ellas o no, o luego otras propuestas que ya van más con otro tipo de valores, ¿no? Cuando se trabajan otro tipo de cosas, de pensamiento crítico o sobre temas de inclusión, no sé. A mí me resulta muy necesaria esta posibilidad de poder evaluar eso. Sí, y entiendo vuestra inquietud, porque siempre desde el sector museos, ¿no?, nos quedamos solamente con el espacio donde han venido, ¿no?, y el tiempo que han estado con nosotras en el equipamiento, pero luego no sabes, ¿no?, si eso se ha desarrollado. Yo básicamente me centraría en solamente se puede conocer si se sigue un proyecto más conjunto de co-creación, para decirlo así, si realmente estás yendo de la mano con la entidad y puedes, lo que os decía, evaluar, hacer un seguimiento a 1 año, ¿no?, o a 2 años, 3 años, para lo que tú decías, Pepa, ver si realmente ha calado, ¿no?, lo que queremos transmitir. Pero también os tengo que decir que esta pregunta se hace muchas veces, ¿no?, y una vez surgió un debate, ¿no?, de decir, ¿realmente también los museos, ¿no?, somos los que tenemos, ¿no?, o sea, desde la institución museística, ¿no?, que igual queremos también saber, ¿no?, todo, pero igual es desde la propia entidad, ¿no?, que tienen que luego evaluar ellos si realmente esta salida al museo, ¿no?, cómo les ha impactado. Quiero decir que está muy bien, que todos los agentes, ¿no?, y todas las agentes queramos estar pendientes de estos resultados, pero a veces igual, ¿no?, también queremos abarcar mucho y creo que si no es realmente un proyecto donde realmente se ha habido una colaboración específica de muchos años, entonces sí que tiene que haber este seguimiento y la idea es que no sea algo puntual, ¿no?, que puedan venir y puedan seguir viniendo, pero básicamente yo pienso que es lo más difícil de evaluar, ¿no?, esta continuidad y este continuar evaluando siempre, ¿no?, que igual, por eso os digo, igual no es la tarea tampoco del museo, igual la tarea del museo es evaluar solamente esta actividad específica y luego ver también el impacto a largo plazo, pues cuando vuelvan, por ejemplo, ¿no? Por eso creo que son evaluaciones diferentes, ¿no?, más de un proyecto más macro que tienes el contacto durante años que no una actividad puntual que te venga al museo, son evaluaciones distintas, pero sí. Si queréis, de cara a la próxima cápsula que tenía, la idea era explicaros más justamente la intervención de todos los agentes, esto que llamamos, ¿no?, la evaluación 360, o sea, daros ejemplos de evaluaciones donde las educadoras han tenido, ¿no?, igual más peso a la hora de evaluar o el público, en público escolar, por ejemplo, los niños y niñas, ¿no?, y el profesorado, o sea, que todos los agentes, todas las agentes puedan decir la suya, ¿no?, de dar el feedback. Esta era mi idea de entrar más en esto y si queréis pues puedo mirar de focalizarlo también más con otros proyectos sociales, si os parece. Vale, no sé si hay otra pregunta, son y 57, tenemos 3 minutos para ir, para ser puntuales. Si alguien se anima, adelante. Bueno, si no, deciros que yo me he quedado con muchas cosas que contaros, tenía más slides y quería igual, pero bueno, creo que ¿no? Ha ido bien tener como ejemplos igual una parte más teórica y luego una parte más de ejemplos. Y si queréis, lo que os digo, recojo un poco, ¿no? Ahora ya sé también, ¿no?, las personas, los intereses que hay y animaros a también venir a la próxima cápsula. Y sobre todo agradecer vuestro tiempo, que bueno, el tiempo es oro y que tengáis estas ganas, ¿no?, de formaros en temas de evaluación. Pienso que es súper interesante e importante y dar valor a todo lo que se está haciendo. Os lo agradezco, este interés sobre todo. Pues no sé si hay más intervenciones. Idoia, ¿quieres tú cerrar, por favor? Pregunta por el chat si podrías pasar el PowerPoint, Andrea.
Hola, sí, perdón, que no soy ya. Sí, bueno, os puedo pasar un resumen si queréis. ¿Sí? Vale, nada. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, vemos aquí muchos agradecimientos, Andrea, de las participantes. Sobre todo, pues bueno, agradeceros a todas, a todos haber estado aquí. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que haya sido interesante, y lo que queríamos recordaros es que para la siguiente cápsula en la que vamos a profundizar estas ideas, como ya ha comentado Andrea, vamos a abrir otro periodo de inscripción, que os lo iremos informando, y bueno, las plazas son limitadas, pero como comentamos la vez anterior también, este vídeo y el siguiente los vamos a grabar y luego se van a ofrecer más tarde en YouTube. O sea, aunque no podáis ese día asistir o no podáis entrar dentro de las personas que puede que estén en directo en la formación, podréis verlo más tarde a través de YouTube, de nuestro canal en Almazuela, ¿vale? Pues nada, si no hay nada más por ahí, agradeceros otra vez a todas, a todos, y muchísimas gracias también, Andrea, por explicarnos todo esto. Muy bien, pues nos vemos próximamente. Vale. Perfecto, Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todas.